Y arrancamos nuestras tardes en contacto, rodeada totalmente de amigos, bueno, bendecido. Segunda tarde en contacto con estas tardes que inspiran y por supuesto rodeada de amigos. Feliz de compartir esta mesa, agradeciendo por supuesto a la gente que está detrás de cámara, que ya los vamos a ir presentando, pero por lo pronto operándonos Oscar. Muchas gracias Oscar, gracias Nico por todas las imágenes que está tomando para que después queden registradas en nuestras redes. Y bueno, Poncio Pilato, iba a decir que el flaco Pailo, antes de empezar cualquier función, se lavaba las manos, ¿viste? Yo en una nota le pregunté a uno de los entrevistados si él tenía alguna cábala, pero bueno, yo no tengo ninguna, solamente inspiro, relajo y dejo que todo suceda y que la magia aparezca, porque va a haber algo de magia hoy acá. Van a aparecer algunos personajes que son traídos desde otras dimensiones y bueno, hoy vamos a hablar también de eso seguramente. Voy a comenzar con mi primer invitado de esta tarde. Buenas tardes, Ricardo, bienvenido. Encantado, Marisa, estar acá. Bueno, un placer compartir con ustedes esta tarde acá en esta radio tan famosa de acá de Carlos Paz. Qué lindo lugar, ¿viste? Ricardo Martínez, tenor, así que él nos va a estar deleitando y nos va a llevar con su música a conocer distintos destinos, porque dice que la música transporta, nos lleva a conocer lugares. Yo no conozco Italia, pero les juro que cuando tuve la oportunidad de compartir alguna música, algunos momentos con Ricardo de su arte, y yo digo, qué lindo. Yo toco timbre y me sale mal a mí. Pero bueno, mi segunda invitada es mi gran amiga Virginia, querida, se está riendo porque es verdad. ¿Qué va a hacer? Hay gente que tiene el don, como en este caso, y otros no, lamentablemente no. Mi abuela me decía, no cantes, mi amor, está todo bien, siga hijita, haga otra cosa. Y acá estoy tratando de hacer esto que amo hacer, y bueno, siempre hay cosas para mejorar y corregir. Virginia, qué lindo tenerte, sí, Virginia Godoy. Totalmente. ¿Sabés qué importante eso en reconocer la vibración de las palabras, y ya sea cantada, escrita o hablada, tiene un efecto, ¿sí?, en los demás. Entonces poder entregar nuestros dones, vibrar con la palabra. Qué importante, ¿una palabra mata o una palabra cura? ¿Sí? Upa. Bendecir o maldecir. Entonces el don de la palabra cuando emitimos, ya sea a través de una canción, a través de una poesía, o si estás retando a alguien, genera una vibración súper poderosa. Entonces, wow, qué importante hacer consciente eso. Hay un japonés que hizo un estudio, que no me acuerdo bien, que lo había presentado con el agua, porque somos el 70 o el 80%, ya no sé bien cuántos somos, porque algunos dicen 70, pero estamos ahí, de agua, ¿no? Entonces dicen que sí, de acuerdo a lo que decimos, si escuchamos la música que escuchemos, la música heavy metal, por ejemplo, nos transporta a otra y es como que nos oscurece, como que nos pone más nervioso, como que nos da más ansiedad. En cambio, si escuchamos a nuestro querido Ricardo Martínez, es como que nos transmite esta tranquilidad. Y bueno, Virginia Godoy, ella es la única profesora en Córdoba de la Escuela de Meditación de las Rosas, y hoy vamos a hablar acerca de esto de las maternidades y demás, pero esto de cómo si nosotros cambiamos, si nosotros transformamos y si nosotros vibramos bien, somos lo que atraemos, como decía Alicia en El País de las Maravillas, ¿no? Así es. Entonces, si vibramos con una determinada energía, todo a nuestro alrededor cambia o no, de acuerdo, y atraemos lo que vibramos. Entonces vamos a hablar de limpieza y protección energética, cómo en el día a día o desde chiquititos nos enseñaron a ocuparnos del cuerpo físico, de la materia, pero no de nuestro campo energético. Entonces ser consciente cuánto impacta a todo nuestro alrededor nuestra energía, cómo estamos, es desde ahí donde podemos calibrar y aprender de manera simple a regular nuestro campo energético. Eso me encantó. Sí. Yo ahora ya sé que lo que puedo hacer antes de empezar el programa, Oscar, me vas a ver que voy a estar, no sé, limpiando alguna energía y le vamos a preguntar cómo hago. El lugar, el espacio, me encantó eso. Porque vos te debes llenar acá de buena energía y mala. Bueno, y otra de nuestras queridas invitadas que también se ha venido desde Río Cuarto, a quien le agradezco profundamente, y a Nancy Flores que está detrás acompañando, que ya después también la vamos a tener presente en el programa, Luciana Altovelo, con todas las maternidades y este libro increíble que nos va a estar contando en breve. Lucianita, bienvenida. Gracias, Marisa. Un placer estar acá en esta radio, en el shopping tan hermosa, con este libro que, bueno, es un poco como dice Sara, la idea era volcar las vivencias atravesadas para lograr ser mamá de los que hoy son mis hijos. Bien, ¿y cómo es esto de todas las maternidades? ¿Cómo surge? A ver, vamos a empezar con vos. Bueno, esto surge el año pasado. En mi segunda maternidad.
decidí escribir este libro como una forma de acompañar a otros y contar de todas mis maternidades, las visibles, las invisibles, las que perdí, las que soñé, las que me prestaron otras mujeres. Y así, mientras se gestaba Olivia, que ya les voy a contar en un ratito cómo se gestaron mis hijos, se gestó este libro. Este libro trata de mi intento por ser mamá, que comenzó hace en realidad 14 años, a mis 29 años, con todos los mandatos cumplidos, o creyendo de todos los mandatos cumplidos, empecé a buscar la maternidad. Y no llegó como llega tradicionalmente la maternidad. El primer año nada pasó, o sí pasó, que todos se embarazaban a mi alrededor y yo no. Y comenzaron los tratamientos médicos, las inseminaciones, que todas daban negativa, a lo cual después pasé a los tratamientos de alta complejidad, lo cual es emocional. La miro a Sara porque es físicamente muy difícil, pero principalmente emocionalmente muy difícil. Y acá es importante destacar tanto para quien pone el cuerpo como para el que acompaña, ¿no es cierto? Y en 2015 llegó mi primer positivo. Estaba embarazada. Y de 2 bebés, que lamentablemente en la semana 8 los perdí. Y fue muy duro. Lo voy a leer porque creo que Sara lo va a entender a la perfección, que yo lo llamo incertidumbre y el cambio. A partir de mi primer aborto espontáneo no volví nunca más a ser la misma. Me cambió completamente. Y a partir de ese momento, les leo un pedacito. Me concentré en el trabajo casi de forma aditiva por varios meses y durante todo el 2016 la maternidad no parecía para mí. En términos laborales, 2016 fue el mejor año de mi carrera. Por donde me viera yo era un éxito, pero por dentro estaba tan rota, tan triste, y de a poco fui cambiando. Le dejé de decir sí a todos y a todos. Dejó de importarme tanto mi carrera profesional, el qué dirán, y me dejé de detener en lo banal. Y dejé todo, literal. Renuncié a mi trabajo, cambié de ciudad y el único propósito que tuve fue el de ser mamá. Pero ya no era embarazarme, era maternar. Era convertir mi vida en el mejor lugar para que mi niño o mi niña se criara. Debía parar. Debía cambiar si realmente quería ser mamá. Porque ser mamá, entendí, no es lograr el embarazo y parir. Es mucho, muchísimo más. Wow. Bueno, ella, claro, lo vamos a tratar, no vamos a spoilear el libro, aunque en otra nota ya me sé que no tiene problema en spoilearlo, pero es por cuestiones de tiempo que vamos a tratar de ir resumiendo cada parte, como para que ustedes y el resto puedan entender de qué se trata todo esto. Después de varias pérdidas. Después de varias pérdidas, en la que una de ellas la vamos a honrar. Te voy a leer un pedacito. Vamos. Porque si algo me permitió, yo este libro lo escribí para acompañar, porque pasé por todo, pero me permitió terminar de sanar cosas que aún todavía no estaban sanadas, aún siendo mamá de 2 niños. Bien. Este es para mi tercer bebé, mi tercer girasol, que está acá. Yo le llamo mis girasoles, perdón, a mis hijos, que están en otro plano. Luz se llama. A vos, bebé de diciembre, gracias por haber llegado, por haber existido, aunque fuera por un instante. Te llevaste con vos una parte de nuestra alegría más profunda y también un trozo de nuestra esperanza. En esos pocos días nos enseñaste que todavía sabíamos ilusionarnos, que podíamos volver a soñar. Fuiste luz en medio del agotamiento. Fuiste amor concentrado en cada latido que imaginamos dentro mío. Aunque no llegaste a nacer, fuiste y serás siempre nuestro hijo. Te lloramos, te nombramos en silencio y te llevamos en el alma. En la Navidad de ese año fuiste nuestro milagro y en Año Nuevo nuestra despedida. Pero el amor no se fue con vos, se quedó para siempre con nosotros. Y a partir de allí, Marisa, decidimos y decidieron los médicos que mi cuerpo no podía gestar. Ya hacía 10 años de los tratamientos. Y empezamos a averiguar por la subrogación. En este caso, en el extranjero. Yo te contaba en todas las charlas que hemos tenido que para mí el único límite era que yo no le pudiera contar a mis hijos sus orígenes. Si había algo que ocultar, algo que no se podía nombrar, no era una opción válida para mí. Y así llegó Ucrania, mi querida Ucrania,
Perdimos el 31 de diciembre a nuestro bebé y el 19 de enero del 2020 nos subíamos a un avión a un lugar desconocido con 20 grados bajo cero, Kiev, a dejar material genético. Ya en los aeropuertos a la vuelta había un clima raro y era la pandemia que se nos venía el 20 de marzo de ese año. Y así Salvador se gestó durante la pandemia y nació. Tenía que nacer en marzo, pero para seguirme haciendo renegar, Salvador nació en febrero, fue prematuro. Pero aclaremos que ustedes estaban en Argentina y Salvador en Ucrania. En Ucrania, y había que pasar todos los controles, países cerrados, bueno, hasta que llegamos a él, y ahí empezó mi maternidad, con él. Y ahí me gustaría leer un poquito de lo que es maternar, para después si Sara me quiere ayudar, ¿te parece? Por supuesto. La maternidad comenzó el primer día que tuve en brazos a Salvador. Era tan bello y perfecto mi bebé y a la vez tan frágil y chiquitito. Durante 30 días vivimos en Kiev, en el hotel de la clínica. Por suerte teníamos enfermeros y médicos. Mamá, porque acá empecé a ser mamá en este plano. Y acá voy a tratar de resumir un poquito estos 4 años de maternidad sin ningún máster ni haber leído nada, solo de mi experiencia de maternar. Y es por eso que, aunque parezca raro, quizás vaya de extremos rosas a negros o de la ternura total a la locura. Fuimos construyendo entre los dos una simbiosis única, un apego muy fuerte. Yo no podía estar sin él y él sin mí. Aunque no le di el pecho a Salva, desde muy bebé y hasta hoy, cuando se siente inseguro, pone su mano sobre mi pecho. Claro que había cambiado completamente, ya no era Luciana, era la mamá de Salva. Muchas veces me pregunté por qué nadie a mi alrededor me había dicho lo jodidamente hermosa, pero jodida, que es la maternidad. Yo, la que busqué por 10 años y la que cruzó el mundo para encontrarse con su ser amado y soñado, también caí en los cansancios y las contradicciones de la maternidad que supongo tenemos todas las madres. Mezclo emociones porque fue así ese primer periodo, una montaña rusa. Luego vinieron los 8 meses, el desapego por volver al trabajo presencial. Salva empezó a dormir muy mal y ya cerca de su primer año me debatía entre una felicidad absoluta y la culpa por sentirme tan cansada, por desear muchas veces que el día terminara rápido. Gracias a mi esposo volví a terapia. Empezaba ahora una terapia distinta, una terapia para mí, no para atravesar la infertilidad. La nueva Luciana que surgía tras ser mamá era una que no quería maternar a nadie más que a su hijo, que no podía ni quería estar siempre para todos. Ya no era la supermujer. Y había una culpa en mí y un no entender en los demás. Y por primera vez desde que tengo conciencia caí en una depresión. No tenía fuerzas para levantarme de la cama. Seguía maternando a Salva como siempre, pero apagada. Por suerte y por primera vez fui al psiquiatra. Otra vez el ojo de la sociedad reclamando mandatos. ¿Pero qué te pasa? ¿Tenés todo ahora y estás mal? Con todo ese equipo en pocos meses volví a ser yo. Mejor que antes, disfrutando el momento, más descontracturada y relajada, viviendo solo por hoy. Nunca más volví a ser la otra, me reconstruí. Y mi hijo me salvó sin lugar a dudas. Bueno, acá déjame hacer un paréntesis, porque, digamos, ella se fue a Ucrania, dejó su semillita allá y después volvieron casi un mes y pico después que Salvador ya había nacido porque fue prematuro. Entonces vamos a hacer un resumen de todo eso. Pero al tiempo, después que ella vuelve de la terapia, estaba tan bien que Salvador ya quería tener una hermanita. Sí, antes tuve esta depresión. No, por supuesto, entre medio. Entre medio. Pero pasó. Porque después pasó haciéndonos cargo, ¿no? Que es un poco lo que... Por supuesto. Pero y ahí apareció la necesidad de una hermanita. Y él quería una hermanita. Contamos rápido lo de Olivia, bueno, así después pasamos los demás. Salvador quería una hermanita a sus 2 años y después de empezar a disfrutar, a vivir de otra manera, porque Salvador no por algo se llama Salvador, me salvó de mí misma. Bueno, dijimos, Salvador sabe, les voy a mostrar por sus orígenes a través de estos libros que hace también una mamá editora que se llama Salva Osito y Olivia Osita, todo su origen, que estuvo en la panza de una mamá canguro, que lo fuimos a buscar en Ucrania, que nos prestó su panza,
porque mamá no lo podía tener. Y obviamente sabía que mamá no podía tener a su hermanita. Entonces la opción era adoptar o volver a una charla con una vieja amiga argentina de que gestara nuestro bebé. Y ella dijo sí, al toque. Bueno, le digo, preguntarle a una amiga. Y acá en Argentina. Bueno, le digo, preguntarle a tu hijo ahora, Vicente, que tiene 10 años, si nos presta a su mamá. Y Vicente, feliz, a través de un cartel que me mandó, me dijo, vamos a llevar a tu bebé. Y así, después de 2 años de trámites médicos, burocráticos, la justicia y demás, todo como corresponde, teníamos un solo embrión, que obviamente que era Nena. Olivia, la que trae la paz. Y el 10 de julio del 2024 la transferimos a Coti, acá en Córdoba, a Olivia. Y a los 15 días sabíamos que estábamos embarazados todos de ella, porque entrábamos todas las ecografías. Y fue para mí la redención, porque yo pude estar en todas las ecografías de Olivia. También está el testimonio de Coti, que es muy importante, ¿no? Porque alguien hace semejante acto de altruismo y cómo le cambió la vida a ella. Pude verla nacer, pude agarrarla cuando salía de la panza de Coti. Nos quedamos las 3 piel con piel y después pude prenderla a mi pecho porque a ella sí la amamanté. 3 horas estuvo tomando la teta Olivia cuando nació. Qué hermoso. Y estas son todas mis maternidades. Pero lo último, el detalle del nacimiento de Olivia, la fecha. Salvador tenía que nacer el 12 de marzo del 2021 y el niñito nació el 4 de febrero del 2021. Y Olivia tenía que nacer el 14 de marzo del 2025, pero la chiquita nació el 12 de marzo del 2021. O sea, cuando tendría que haber nacido en las fechas del hermano. Bueno, es muy loco todo. Sí. El universo es perfecto. Es muy mágico todo. Y esto del amor es perfecto. Y hablando de amor, hablamos con Virginia para el aporte entonces, Vir. Sí, qué hermosa historia, qué lindo todo esto que traes. Y qué importante reconocer que no viene un manual para cómo ser madre. Y cómo se despiertan las raíces ancestrales, porque si nos remitimos a los orígenes ancestrales que hay, la comunidad, la tribu, criaba a los niños, ¿verdad? Que es como entre todos los cuidamos, no es mi hijo, tu hijo o el hijo de tal, es el hijo de la comunidad. Entonces creo que tu amiga en ese acto de amor lo hace desde una memoria ancestral y salvaje, ¿sí? De la pura esencia de la vida. La vida siempre se abre paso, sea como sea. Yo soy mamá, soy abuela, tengo 5 hijos, 3 nietos y tenía un estado de ingenuidad total, como no tenía nada de información. Y creo que eso es bueno, como vos decías, a veces el entorno te presionaba, el entorno te decía cómo tenías que hacer, si tenés que estar contenta, triste, alegre, criarlo así, bautizarlo, no bautizarlo, darle esto, darle el otro. Pero confiar en la sabiduría que habita en cada una es fundamental, porque entre vos y el bebé es un vínculo único, 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 y no importa, digamos, si viene de una mamá canguro. Se crea el vínculo cuando está la intención de conectarse y se hacen los lazos energéticos súper poderosos, ¿sí? Por eso, hasta los 14 años están dentro de nuestra aura. Cualquier emoción, gusto, hay que ver si esa alegría es mía o es de quien está al lado, si ese enojo es mío o es de quien está al lado. Generalmente los niños cargan con toda la emocionalidad de los padres. Por eso, como padres responsables de la vida y de esas semillitas que están brotando, es importante aprender a cuidar nuestro campo energético. Cuando entras a tu casa, ¿cómo entras? ¿Venís con toda la carga de lo que traes de afuera o decís, alto, entro a un templo, porque tu hogar es tu templo? Entonces, cuando entras a tu trabajo, ¿con qué energía vas? ¿Sí? A veces vamos como un remolino llevando todo lo que hemos cargado, ¿no? Tipo huracán entramos a algunos lados. Por eso es tan importante ser consciente de que no solo somos este cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo energético. Identificar qué nos está pasando es fundamental. Reconocer, siento tristeza, siento depresión, estoy con desgano. Ahí está bueno, yo digo, como no me enseñaron esto antes. Bueno, esto es perfecto en el momento que ocurre igual. Claro, totalmente. Por eso decía, cuando uno está con esa emocionalidad, ¿de quién es? ¿Es mía o es de alguien más? ¿Con qué te conectaste? ¿Sí? ¿Con las memorias ancestrales? ¿Con las memorias del entorno?
qué está pasando en la sociedad, porque imagínate la depresión y la tristeza post pandemia. Entonces vos, como mamá abierta y sensible a todo, estabas recibiendo toda esa información de desgano, de tristeza, ¿sí? De decir qué va a pasar con nuestras vidas. Entonces es cómo protejo esta semilla. Estaba súper sincronizado. Por eso hacer bien consciente que es más grande el campo de información es sumamente importante. No es algo que te pasaba a vos, pasaba en el inconsciente colectivo. Y aprender a limpiarnos eso es fundamental. Y eso vos hablaste al principio del poder de las palabras, y cuando hablamos de subrogación, yo lo buscaba es bajo el pedir, el rogar, ¿no? Mirá qué bárbaro el poder que tiene la palabra subrogación, esto de pedirle a otro, de rogarle a otro, ese amor incondicional, ¿no? Nosotros decimos una panza generosa, wow. Porque Coti habla de cómo la transformó, ¿no? Y de una panza generosa salió Olivia, y de una panza generosa salió Salvador. Esto de soltar, de merecer, ay, cuántas palabras me vienen, porque en este acto de amor tan grande intervienen muchas personas, ¿no? En otra nota que hacíamos con Lu, hablamos de esto, ¿no? De que las personas que deciden entregar a un hijo en vida permiten la continuidad de esto de la semilla, ¿no? Porque podrían tomar otra decisión sin juzgar a nadie, ¿no? Digo, se pueden tomar otras decisiones, porque hay gente que aborta, digo, ¿no? O que elige no tenerlo, y de pronto, mira, el que elige a lo mejor que siga ese camino, pero lo da en adopción. O gestar para otro, digamos, gestar para otro, como en este caso. Gestar para otro que realmente desea la maternidad. Para que la vida continúe, porque ¿cuántos de nosotros? Yo, por ejemplo, no estaría acá. Si mi abuela materna hubiera decidido hubiera tomado otra decisión, yo no estaría acá. Porque estoy viva gracias a la abuela que la dio y gracias a la abuela que la crió. Exacto. Entonces, acá estoy. Gracias a que mi mamá estuvo viva. Si no, yo... Aparte dicen que nos venimos acompañando ya desde muchos caminos, y que elegimos en dónde vamos a nacer. Totalmente. Y para eso, bueno, qué bendición que vos tuviste, Ricardo Martínez, de nacer. Yo no sé si algún familiar tuyo es músico. Sí, mi madre. Mi madre era pianista. Sí. Mirá. ¿Y cantante? Cantante, una tía, pero no había mucho en la familia, nada más. Ahora, con ese don, ¿se nace o se hace? Se nace con ciertas condiciones, pero se hace. Mucho. Es una carrera que tenés que seguir. Todo el tiempo. Porque cantante lírico no naces. Claro. Naces cantante, y después, si te ven condiciones, haces todo el proceso para poder llegar a eso. Es una carrera bastante larga, hay que estudiar mucho. ¿Y cómo fue el proceso tuyo? ¿A qué edad empezaste, por ejemplo? Yo empecé a los 26 años. Mirá. Me descubrieron, me dijeron, mira, vos podés cantar. Pero que estabas en un karaoke, dijiste, no, yo canto entré a un coro. Nunca se sabe, ¿viste? Ahora entré a un coro concurso. porque no tenía nada que hacer, estaba así, tenía como hobby. Mirá. Y me dicen, mira, vos cantás bien, entra al coro. Me pusieron el coro, me pusieron de solista ahí nomás. Y después me dijeron, tenés que estudiar. Y yo dije, ve que canto mal, si tengo que estudiar. No canto bien. Pero no, porque cantás bien, tenés que estudiar. ¡Qué lindo! Y fue tan hermosa la primera persona que me conoció, que me llevó a un profesor que vivía en un aislamiento acá en Cosquín, que no lo conocía nadie, que se había escondido, era un vasco que daba clases en el Colón, y únicamente daba gente profesional. Y me probó, y bueno, para hacerlo cortito, fue... Eras el Messi de los tenores en el lírico. ¡Qué suerte! No es nada de suerte, todo es... Pero vos es que uno la oportunidad también, pero también hay que devolver. Y en esto que hablaban de la pandemia, yo tuve la fortuna de no sufrirla, la pandemia, porque salí al balcón y empecé a cantar, ¿no? En la pandemia. Mirá. Entonces, realmente fue cuando descubrí que el arte tiene sentido, hasta en los momentos más terribles, porque eran los primeros días y yo pensé que me iban a silbar y que me decían cállate, y al revés. Entonces canté como por 2 meses todas las noches en mi balcón. ¡Qué lindo tus vecinos! Yo no tuve esa dicha. Fue extraordinario. Pero ahí, más que el valor mío de decir, ay, qué bien que lo hago, sino fue el sentido de la devolución de las personas, ¿no? Y de encontrarle el sentido de la música, ¿no? Que la música no tiene un valor
adquisitivo, tiene un valor emocional, ¿no? Que realmente repercute y uno puede hacerlo en el peor momento y puede yo doy fe de eso ocurre. Qué hermoso, Wow. me encanta porque digo, esto de la musicoterapia, primero encontrar tu don, ¿no? Porque mucha gente en la pandemia se descubrió lo que realmente vino a hacer a este plano. Muchos tuvieron que dejar trabajos, reinventarnos, y en ese reinventarse descubrir quiénes somos, qué importante, ¿no? Porque pasaron muchas cosas en pandemia. Esto de los grandes aprendizajes que nos dejaron. Si tuvieses que empezar deleitándonos con algún tema, ¿no? Para llevarnos a... Bueno, hablando de ancestros, ya que A hablamos ver. de los ancestros, vamos a recoger los ancestros italianos, ¿no? Wow. Cuando le cantan al sol, ¿no? Mi abuelo era de Benedetto. De ¿Sabes Benedetto, qué? Sí. El mío Altobello. Pierino de Benedetto. A ver si podemos. Vamos. Vamos a ver cómo sale acá. Ay, qué lindo. Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Mare sole, più bello in oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Grazie. Quando fa notte, oh sole cene, me venne quasi la malinconia sotto a finestra, dove resta ria. Quando fa notte, oh sole cene, mare sole, più bello in oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Muchas gracias. Ricardo Martín, mira, increíble. Yo tenía organizado el programa de otra manera, pero digo, preferiría, si les parece y me permiten, hablando de la importancia de los hombres que tienen, en este caso, con respecto a la maternidad,
terminar con Ricardo y un tema más, para que después le demos paso a Nancy, porque empezamos un poquito tarde el programa y lo vamos a cambiar ahora, si les parece. Entonces me gustaría un poco también esto de seguir hablando con Ricardo, porque vos es que me pareció en algún momento conocer una mujer, por lo que yo a lo mejor estoy diciendo algo que es una burrada, pero conocemos pocos tenores, por lo menos yo, ¿no? ¿Qué significa ser tenor? ¿Hay mujeres tenores en el mundo? Porque a mí me pareció... No, hay mujeres sopranos. Vos es que... La voz aguda del hombre es tenor. Claro. Y la voz aguda de la mujer es soprano, pero después hay barítonos y bajos y mezzosopranos y contraltos. Bien. Hay 6 tipos de voces. Bien. Eso tiene que ver en la tonalidad en que de cada registro natural de la persona, ¿no? Claro. Es decir, la voz aguda del hombre es el tenor. El tenor. La voz media, el o sea, barítono. no puede haber una mujer tenor. No. No. Puede haber algunas veces las contraltos. Claro. Tiene una voz muy varonil y es muy parecida, pero si uno lo ve musicalmente está en la octava de arriba del tenor. Claro, entonces pero sigue siendo soprano. Al oído te parece como una voz varonil. Mira, ¿no? qué bárbaro. Pero... Ricardo, ¿vos siempre le cantás a tus ancestros italianos en realidad, o le hacías otra música? No tengo ancestros italianos. Ah, no tampoco. Entendí que Soy recién... todo español, no, yo digo que a los ancestros de que habitan esta tierra, ¿no? Este lugar, ¿no? Estamos llenos de italianos. Una vez le cantaba al cónsul de Italia y me decía, pero usted no tiene nada de italiano. Le digo, perdón, no, nadie. Estudié la técnica italiana. Bueno, a lo mejor buscando en el árbol dicen que somos el resultado de más de 10.000. Parece que no. Bueno, puede ser muy atrás. 10.000 personas que se tuvieron que juntar para que nosotros estemos hoy acá. Más o menos lo vi que no. Por ahí, sí. Es un 8.000 y algo, sí. Bueno, 8.000 y pico por ahí. Vos imagínate que de cada uno de esos uno, y después fue prendido, así que somos una banda de... Claro, alguno debe haber algún italiano por ahí. Y si no, lo inventamos. Sí. En el Pero siempre le canta a Italia. Y en general sí, porque temas, bueno, claro, como cantante timbre, lírico claro. Siempre le cantamos a Italia, es decir, que es lo que pasa es que el idioma italiano es el mejor para cantar líricamente, claro. Porque el idioma italiano es muy abierto, muy aperto, ¿viste? Claro, yo siempre digo mamá en castellano y mamma en italiano, ¿no? Ese mamma con doble M, ¿no? ¿Y le das a las pastas o no? ¿Conservas algo de cultura? Me cuido. Viste que todos los tenores son gordos. No, viene bien, por eso pregunto. Aparte, viste que hay que cuidar por el tema de la respiración, ¿o no? Sí. Claro. Sí, tenés que cuidarte en todo. Claro. Pero bueno, los primeros, los Pavarotti, gordo, ¿viste? Sí, todo. No, pero vos no. Pero es porque comen bien, les pagan muy bien. Y bueno, y si no, la inteligencia artificial, viste, Claro, que ayuda ahora también. sí, Hacemos un avatar y ya está. Zafamos. Ricardo Martínez, entonces, para lo que el universo te presente, porque te hemos visto en distintos eventos y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir en Ítalo una cena en donde la verdad que la pasamos muy linda. Esto de las cenas temáticas, que también de alguna manera la pandemia empezó como a permitirnos este resurgimiento de reunirnos de otra manera. Sí. Y eso fue re lindo, es lindo también. Fue muy lindo, la verdad. Porque antes lo mejor era impensado ir una noche que no estuviese tan prevista, de decir que no escucháramos cuarteto, o sea, que escuchemos música de un tenor. Mi idea siempre lírica. fue llevar la música lírica a lugares no tradicionales. Qué bueno es. Eso es lo que, porque yo siempre he trabajado en el teatro. Claro. Y en el teatro hay un público definido, un Lógico, público que va a ver eso y tiene la Claro. exigencia de que sea ópera y que no sea más que otra cosa. Yo canto algunas canciones que no son ópera. Claro. Porque a mí me parece que es una forma de llegar, y lo he logrado, ¿no? Qué lindo. Hasta lo he logrado en el balcón, como comentaba Claro recién. ¿viste? que Entonces, sí. realmente para mí es una función que yo me autoadjudiqué, ¿no? Bien. Popularizar la ópera, ¿no? Bueno, Ricardo Martínez, te encuentran en las redes como Ricardo Martínez. Como Ricardo Martínez Tenor. ¿Algo del artista Martínez? Sí, todo. No, y ahora lo último terminé mi bueno, ahora no hay más CD, así Claro. que ahora terminé mis grabaciones y estamos viendo cómo las vamos a poner en redes, así Qué que ya está lindo. todo hecho, ya está todo grabado. Bueno, mira, yo soy como la señora Mirta, ya te dije la otra vez, yo les traigo suerte. Perfecto. Hoy nuestro querido director debe estar en Buenos Aires, porque hoy se está haciendo en Buenos Aires el lanzamiento de la temporada de verano aquí de Villa Carlos Paz. Se está haciendo en Buenos Aires, ya después van a estar acá, así que bueno, ojalá pronto te podamos ver en alguna de Espero que sí. de estos teatros tan Quiero maravillosos estar que acá en tiene la Carlos Paz, de villa. alguna manera. Seguramente desde la mano de Radio WOW ya va a estar incursionando seguramente. Y
si hubiese un tema que decís para despedirte y que no puede faltar, ¿cuál sería ese? Ya que hablábamos de italiano, y tengo un italiano, pero vamos a cambiar, podemos cambiar por el tercero, a mi manera. Oh, me encantó. Y Ricardo, gracias. Gracias por haber estado. Porque así entendemos todo lo que vamos a Terminamos cantar. el tema y vamos. Qué grande. Gracias, Ricardo. No, gracias por haber ustedes. estado Un en el placer programa y estar acá. compartir esta tarde. Realmente para mí un gusto también. Siempre los micrófonos abiertos para vos. Bueno, gracias. Gracias. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, sí, mucho más. Viví a mi modo, dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños y más, sí, mucho más. Viví a mi modo, ese fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Logré sin compartir, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Gracias.
a tu manera y a la de cada uno de nosotros esos temas que Tuvo son un sentido el clásico. tema, ¿no? Ay, Sí, guau. me hiciste llorar. Y mira, está Nancy Flores detrás, que ahora va a ocupar tu lugar. Bueno, fue un gusto. Gracias, Me Ricardo. alegro de haberle servido de algo y haberle Gracias. llevado alguna emoción profunda como la que yo llevo también cada vez que canto. Gracias. Muchísimas Esto es lo que gracias. produce la Gracias, música. Ricardo. Gracias, Ricardo Martínez, entonces, Éxitos. en las redes. Wow. Y esperamos verlo pronto en la temporada 2026 aquí en Villa Carlos Paz. Los micrófonos siempre estarán abiertos. Y bueno, le vamos a pedir entonces a nuestra amiga querida que vaya ocupando el lugar, Nancy Flores, que también ha venido desde Río Cuarto para acompañarnos. Allá está lagrimeando un poquito también, mi querida amiga. Fue fuerte. Intensidad, qué maravilla, ¿no? Cómo Qué podemos voz. encontrar de alguna manera como Ay, saber ay. cómo subir la vibración, porque cómo te lleva desde un lugar tan amoroso y tan poderoso, ¿sí? La canción, la vibración de su voz. Qué regalo, qué bendición, qué honor haberlo bendición. escuchado realmente. Nancita, bienvenida, amiga de tantos años, Nancita. Yo no recuerdo cuántos años hace que nos conocemos, porque de verdad que uno en el camino va conociendo gente y con otras se conecta, como digo siempre, en cada programa, ¿no? Hay gente que uno conoce y otros con los cuales conectamos de otra manera. Y quienes estamos sentados en esta mesa, Lucianita, que es de Río Cuarto, al igual que yo, te conocemos de toda la vida y son esas almas que, viste, esos angelitos, Vir, que vienen apareciendo. Vos sos mi hermana de la vida, sabes que te amo y yo digo esas personas que aparecen en nuestro camino y que nos vienen a acompañar. Vos hablabas de maternidad. Y bueno, a vos te maternó de alguna manera Nancy, a mí, mi querida amiga, que son estos ángeles que nos hacen los aguantes. Y la otra vez escuchaba, no sé si a Bucayo, quién decía esto, que con las parejas, con los matrimonios, a veces estamos y en otros caminos nos bajamos y nos vamos alejando, pero con los amigos nunca. Pueden pasar años sin vernos y cuando nos vemos es como si fuera, y eso nos pasa a veces con Vir o nos pasa con Nancita. Vir está viviendo en Costa Rica, hoy tengo la bendición de tenerla acá nuevamente, Wow. a mi amiga, pero ella va y viene a Costa Rica, Paraguay, ella es del mundo en realidad. No sé qué le va a deparar próximamente el 2026, porque con ella nunca se sabe, ¿viste? Pero lo bueno es eso, que saber que donde estemos, estamos vibrando y siempre decimos, qué loco el mundo, nos va conectando de una manera tan loca. Y antes de seguir, que de paso le vamos a dar pie a saludar también a nuestro amigo querido Santi, que vino desde Chaplin Producciones, también se vino desde Río Cuarto y por ahí lo van a ver aparecer por detrás de cámara. No sé si el Chaplin manda por ahí, a ver si logramos que aparezca en alguna imagen, porque la verdad que se viene a hacer una producción para nosotros, para la gente del Cine WOW, agradeciéndole. Miren, a ver si me corro yo, a ver si ahí está. A ver, ahí se lo ven. Ahí lo ven. Bueno. Hola, Chaplin Producciones se vino al Cine WOW para, de paso, sigue saludando a la gente que está acá recorriendo el cine. Bueno, Nancita, hacemos una introducción rapidita y ya seguimos con todo esto, pero quiero que te quedes porque en esto tenés mucho que ver también, porque sos parte del libro. En algún momentito ahora el alumno nos va a explicar y para que el alumno siga contando su historia, pero hablando de la belleza interior, también hablamos de la belleza exterior, porque vos haces eso con nosotros. Esto de cuántas veces hemos estado lagrimeando detrás de cámara y el show tiene que continuar. Me has visto en distintas etapas de mi vida, porque yo también he tenido algunas pérdidas, como la tenemos en la vida todos, estos regalos que terminan siendo, ya esa palabra no la uso más, uso estos regalos que hemos tenido en nuestra vida con gente que ya no está en este plano, y a los 2 minutos tenemos que salir a hacer el programa, y bueno, y la Nancy me maquillaba, me peinaba, esa capacidad. Pero digo, se viene el verano, y cuando se viene el verano, la Nutri Cosmética ha hecho milagros también, pero por supuesto vos le pones ese broche de oro que haces que nuestro cabello siempre luzca. Y yo me voy hasta Río Cuarto, desde Villa Carlos Paz, agradeciéndole a todos los peluqueros que quiero y admiro y que siempre me hacen el aguante, pero digo, cuando uno se encariña con alguien es como que ya sabe de tu pelo, ¿viste? ¿Qué hiciste con el pelo? Conoce tu pelo. Claro, a y mí me desde los retaba. 4 años me lo toca ella. Claro, y me retaba por ahí, mirá cómo tenés el pelo, ¿qué te hiciste? Y no era culpa de los otros peluqueros, era porque yo no voy. Vos sabés, Nancy, cuántas veces no he ido. Pero bueno, se viene el verano y el problema es el calor con el pelo.
también. Bueno, voy a hablar. Buenas tardes. Ahora te dejo. Es todo, es muy loco porque detrás de cámara estaba pensando y digo como es todo un círculo. Si bien yo te conocía, pero cuando las cosas las decretamos y en algún momento compartimos una foto que eran mujeres destacadas de Río Cuarto, que nos había convocado una periodista que ya no está con nosotros. No, es verdad, me había olvidado. Y yo dije, qué lindo sería trabajar con Marisa en algún momento. Los años llevó a que terminaste en la peluquería donde yo trabajaba, porque gracias a Dios tengo Hace mucho 39 años de experiencia, pero es muy loca toda la magia y la energía, como estamos hablando, del libro de Luciana, tu experiencia, tus vivencias pasadas, y justamente ella con su calidez que nos ayuda y nos acompaña a sanar, ni a hablar con el acompañamiento musical. Entonces creo que todo es un círculo maravilloso, que se creó una energía fantástica. Pero si no estamos bien por dentro, el ADN que se guarda en el pelo, ¿no? Sí, también es que no tienen conciencia ustedes como clientes cómo nos transmiten a nosotros a través de su cabello. Claro. Mi profesora de yoga decía, cuando termines un cabello, trata de ir y enjuagarte las manos, porque por eso esa energía que ustedes nos transmiten es la conexión que llevamos nosotros para con ustedes, por eso permite que ustedes puedan abrirse emocionalmente y muchas veces contar vivencias, pero pasa por ahí. Bueno, y me acuerdo que en algún momento en el condado en Nueva York, ¿te acuerdas que lo hablamos a eso? Habían hecho un convenio con varias de las peluquerías de Nueva York, porque ellos lo que hacían era rescatar a todas esas mujeres con violencia de género, con determinados problemas familiares. Entonces las peluqueras hacían como una especie de digamos, no de psicólogos, por supuesto, porque no nadie cumple pero siempre ese se rol. aporta, Sí, pero siempre se aporta. El aporte, claro, porque siempre se nosotros cuando aporta. vamos a la peluquería de Nancy es como si fuéramos nuestra casa. Yo llego, les juro, el sábado pasado yo estuve en Río Cuarto, me bajé del micro y a los 2 minutos me fui derecho a la peluquería. O sea, es como mi casa, porque ahí vamos a merendar, desayunamos, nos festejan los cumpleaños, hacemos todo ahí. Es muy loco, qué es muy bueno. loco. Y ahora justo había traído una velita que la tengo acá abajo, que es un formato de coronita, porque ella nos hace sentir realmente reinas. Pero esto también lo que nos transmite por dentro, ¿no? Esto de el cuidarnos como personas, no en forma de crítica, porque yo siempre digo lo importante de este lugar, de su lugar, es que nosotros nos sentimos con la confianza total de poder contarle y no que venga otra y después se entere todo lo que nosotros hablamos. Nancy en eso es muy responsable y eso no tiene precio para una persona cuando está pasando por una emoción difícil, ¿no? Totalmente, las maternas de alguna manera todas, hablando de las formas de maternar. Todas le dicen mal a Pelu. Claro, Sí, entonces es así. verdad. Mi Tal cual apodo, lo dijo el apodo es de muchas, de decirme más. y es recordar ese momento de bebito cuando la mamá nos lava la cabecita, ¿sí? Nos remonta eso, ese estado de Wow. confianza, esa conexión. Yo hasta los 15 años más o menos mi mamá nos cuidaba el cabello. Después un día aparecí con el pelo corto y me había hecho toda la permanente. Escúchame, Nancy, la pregunta del millón, ¿cuántas veces nos tenemos que lavar el pelo? ¿Cuántas veces? Y Al día. En realidad, una vez cada día por medio es lo ideal, porque también debe crearse esa protección, digamos, de un día para otro. Pero lavarse 2 o 3 veces, 2 o 3 shampoos bien lavado, y siempre digo, la mejor manera no es lo masajito, es como vos le lavas a tu hijo, bien lavado, Claro. bien Pero lavado. o sea, yo 2 le o pongo 3 shampoo, shampoos, sí, enjuagamos. otra vez shampoo, Sí. Ah. Y el Así el presupuesto, Oscar. el tercer El shampoo, presupuesto, te sacarlo digo. del todo, que nunca se junte con el acondicionador, jamás. Ahí estamos fritos. Y ahí también, después de unos masajitos, desenredar ahí. ¿Por qué? Porque si lo tironean después, cuando ya se secaron, ahí es cuando se abren las puntas. Después me dicen, Nancy, ¿qué shampoo uso para proteger las puntas? Es preferible que no las abran. Y las abren cuando se desenredan en seco. Siempre con el olor. acondicionador. Y después se enjuaga del todo. Y el cepillado de la noche, porque ¿viste? Mi abuela me siempre decía fantástico el eso. cepillado, siempre, ¿Sí? siempre. Lo mismo que la planchita sola, no es aconsejable. Claro. Siempre cepillado y luego finalizar para cerrar bien en puntas con la planchita. Bien. Con un protector térmico como corresponde, como ahora también se tienen que proteger de la pileta, del sol. Siempre un protector antes de exponerse al sol.
Muy bien. Y tenemos esto de que, oye, hay como un popurrí en el programa, porque en realidad estamos todos conectados, igual porque Nancy también figura en el libro, Lucianita. Tenemos 10 minutitos para terminar el programa. Me gustaría hablar de la parte de quien acompaña. Por supuesto, vamos. Y en honor a Ricardo, que me hizo emocionar tanto, y era como... Y a los hombres que tenemos hoy. Claro, y a los hombres que tenemos hoy, porque tenemos a Chaplin Producciones, tenemos a Oscar que nos está haciendo el aguante, a Nico también que nos está grabando. Y yo digo, esto que nos dan también los hombres, ¿no? Ni adelante ni detrás, sino a la par de las mujeres también, ¿no? Este libro no es solo para mujeres, es más, de la mayoría que por ahí tengo de evoluciones muy profundas son de papás o de hombres. O del que acompaña, porque a veces el que pone el cuerpo, digamos, es una persona y a lo mejor tiene una pareja que es mujer o hay dos hombres, no importa, el que no pone el cuerpo, que también duele, que también siente las pérdidas. Voy a dedicarme a leer la carta de mi esposo que está en el libro. Le pedí al que escriba durante 6 meses y se resistía y no lo hacía. Hasta que casi llegando a la edición me escribió una carta como no podía ser de otra manera. Y sí, esta carta es para mí. Pero no podía dejar de compartirla porque también es para todos ustedes. Porque tiene algo más. Es también un testimonio silencioso de lo que muchas veces no se dice. La infertilidad y el deseo de paternar también atraviesa profundamente a los varones. Aunque socialmente se espera que contengan, acompañen o sean fuertes, lo cierto es que ellos también duelan, también se frustran, también esperan. Mi esposo transitó este camino con sus propias preguntas, miedos y silencios, y también con una enorme ternura. Entender que él también vivía con su propio duelo y su propio anhelo me ayudó a abrazar más profundamente nuestra historia compartida. Carta que nunca mandé por Emanuel Pereira, papá de Salvador y Olivia. No sé en qué momento exacto entendí que tus maternidades no eran solo tuyas. Quizás fue cuando juntos perdimos el primero, en silencio, con el corazón temblando. O quizás fue cuando vi tu mirada fija, como si el deseo de ser madre se te escapara por los ojos. Lo cierto es que algo en mí se movió para siempre. Yo sentía vértigo, esa mezcla entre estamos por hacer algo inmenso y no tengo idea si voy a estar a la altura. Me acuerdo del y ahora, de los nombres, de la sensación de estar entrando en una historia sin mapa. Y sin embargo, ahí estábamos. Vos con convicción, yo con preguntas, pero los dos con algo en común, el deseo de ser padres. Y entonces vino el golpe. Fue en las fiestas cuando todos brindaban y nosotros llorábamos en silencio. Perdimos un hijo y con él se nos desarmó un pedazo del alma. No se habla mucho de eso, del silencio que deja una pérdida que nadie conocía, del duelo que no tiene fotos, ni fecha, ni cuerpo, solo un vacío enorme y el corazón hecho trizas. Yo no sabía si iba a desintegrarme o si tenía que ser el fuerte. Esa tensión me acompañó en cada intento, como una cuerda floja entre el miedo y la esperanza. Y vos, Luciana, lloraste, pero también seguiste. No desde la negación, sino desde una fe que dolía. Desde esa fuerza que no se compra ni se hereda, se forja. Y entonces vino el viaje a Ucrania. Nos subimos a un avión con el mundo cerrado, con más dudas que certezas, pero con el corazón latiendo fuerte. Fueron días eternos, ciudad extraña, trámites en otro idioma, embajadas, permisos sellados con miedo y ansiedad. Dormimos mal, comimos bien, nos abrazamos en los aeropuertos y seguimos, porque Salvador nos esperaba. Y cuando por fin lo vimos, cuando lo tuviste en brazos por primera vez, entendí que todo lo que habíamos atravesado había valido la pena. Ese hijo era real, era nuestro. Y vos fuiste madre desde el primer segundo, incluso antes de tenerlo cerca. Volvimos distintos, cansados, transformados, con Salvador, y con esa mezcla de felicidad inmensa y heridas que todavía dolían, pero empezaban a cicatrizar. Con el tiempo, verlo crecer fue como ver cómo se armaba una parte de nuestra historia que aún faltaba. Y fue entonces cuando se encendió de nuevo una chispa. Fueron Vicente y Coti quienes la avivaron. Esa foto, esa frase, vamos a llevar a tu bebé. No fue solo una respuesta, fue un permiso, una señal, una bendición. Y entonces llegó Olivia, tu milagro.
esta vez más cerca, esta vez diferente. Pudiste mirarla desde el primer segundo, darle el pecho, tenerla piel con piel. Todo lo que la pandemia, la distancia, el mundo nos había robado con Salvador. La vida te lo devolvió con ella. Y ahí estuve también, testigo privilegiado, sabiendo que eso no era solo un parto, era la redención. El abrazo de la vida que vuelve, la plenitud de una madre que esta vez pudo estar en cada instante. Te vi ser madre desde el deseo, desde la pérdida, desde la espera y desde el amor. Te vi ser madre con el cuerpo, con la voz, con la mirada. Y aprendí que la maternidad no siempre se parece a lo que nos contaron. A veces hay que cruzar el mundo, firmar papeles, llorar escondidas, reconstruirse y volver a intentar. Gracias por dejarme caminar a tu lado. Gracias por enseñarme incluso en el dolor que ser padres es una forma de resistir con amor. Porque si algo aprendimos en este camino es que los sueños que se sueñan solos a veces se apagan, pero los sueños que se sueñan juntos siempre se hacen realidad. Qué hermosa, me carta. encanta. Hermosa. Bueno, y esto que hablamos con Lu, mientras se repone Lu, ya vamos cerrando, pero digo, Vir, viste, hoy hablamos en otra nota, esto que las mujeres hablamos mucho sobre este poder que somos y lo que nos va pasando, y cómo los hombres hoy, gracias a Dios, sobre todo las nuevas generaciones, están empezando también a permitirse esto, ¿no? A llorar, a ir a cada uno lo que les salva. A nombrar. A lo que les sirve. Algunos hacer rituales incluso, otros de sanación con constelaciones, lo que sea, pero lo hacen. Y qué importante eso de que puedan estar presentes a su manera. Claro. A veces creemos, otra vez volvemos a eso. Aquí hay un manual de cómo funcionar, si sos padre, si no sos padre, si sos madre, si no sos madre. Y en realidad cada uno va construyendo y escribiendo su propia historia. Y qué importante que a su manera, como sea, esté presente y reconocer esa presencia del otro en tu vida. ¿Sí? Qué bárbaro. Eso es honrar a todos los hombres del planeta. Totalmente. ¿Sí? Honrar al masculino. Lucianita, para ir cerrando, si tenés un mensaje, ya a cada una les voy a pedir eso, un mensaje final para todas las mamás que te puedan escuchar o que se acerquen, un poco un mensaje del libro, que no lo quisimos espolear, pero sí comentar que esto es de todos, como dijo Lu en otra entrevista hoy. Así que empezamos con Lu. Dale. Para que haga el cierre. Bueno, les y cuento después que el libro cada lo uno. pueden adquirir en todas las librerías, también en Tienda PAM. Si están en Río Cuarto también lo pueden comprar a mí, y también pueden bajarlo de Amazon en un montón de plataformas, así que está en el mundo entero. Y yo en mi Instagram, todas mis maternidades, estoy para contestar lo que necesiten, acompañarlos. En el libro también hay un manual médico, hablan psicólogos, un especialista en lactancia, porque sí, yo no gesté, pero di la teta. O Claro. sea, para todos aquellos que están transitando esto, digamos, quien no lo transita puede leer solamente y quedarse con el mensaje, pero quien lo transita puede ser muy importante, porque uno está medio mareado, es como un idioma, viste, que desconocido cuando entras en la infertilidad. Totalmente. Y, Que sea y el- cortito, porque estamos sí, re perdón. pasados de Y el tiempo. mensaje final sería que aprendí que existir es eso, abrazar lo que late incluso cuando duele, como un corazón que no pide permiso para seguir. Hoy más que nunca creo que las verdaderas revoluciones se dan en silencio, en lo cotidiano, en las decisiones que nacen del amor. Y este libro es eso, la prueba de que cuando los sueños se sueñan en conjunto, se multiplican, queridas amigas. Qué hermoso, hermoso. seguro El que sí. mensaje de Vir. Estamos en época de milagros, estamos acercándonos noviembre, diciembre, esto es balance, reflexión, gratitud y estar dispuesto a recibir milagros y hacer la energía de los milagros. Hermoso. Nancita, Bien. gracias por venir desde Río No, Cuarto. Un placer acompañarte como siempre. Seguiremos Gracias. caminando juntas. Gracias, amiga. Bueno, a los que están cerca de Río Cuarto, estamos trabajando en cuanto a lo que son promociones para egresos, para todas las fiestas de fin de año. Y como mujer, que se elijan, solas o acompañadas, pero que se elijan día a día. Como decía Mafalda, hay que ir desentonando por la vida, amiga. Entonces, Lo que antes sea. muerta que sencilla. Sí, pero elegirse. Terraza nunca es otra, no, Sola amiga. o acompañadas, pero que se elijan día a día. Por supuesto. Hermoso. Y bueno, el agradecimiento entonces de mi parte para Nico, para Chaplin Producciones, que también vino desde Río Cuarto, a la gente del Cine Wo para hacer las producciones de Chaplin, para las producciones del Hombre Araña, que ya van a ver que se aparece, está próxima la película y ahora se apareció
apareció de golpe acá en los cines del WO. Y bueno, por supuesto, Ricardo, este tenor de Villa Carlos Paz, que de acá Villa Carlos Paz al mundo. Ricardo, bueno, ya ha estado en otros países, así que, pero bueno, ahora si viene la temporada, vamos a ver qué sucede. Más de 110 obras de teatro hubo la temporada pasada, vamos a ver hoy cuántas se van presentando a partir de ahora en la Villa. Y bueno, Oscar, por supuesto, gracias siempre gracias por el tiempo que nos pasamos. Así que a todos y a los que estuvieron ahí detrás, también gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes a las 16 horas en Radio WOW 96.7 en otras tardes en contacto, en estas tardes que inspiran. Muchas gracias. Gracias.